pecado sería, ¿verdad?, que no traiga Biblia a la iglesia, hermano. Vaya por favor, hermano, al libro de San Juan, capítulo 11. Libro de San Juan, capítulo 11, hermano. Fíjese que en esta tarde, hermano, vamos a leer el versículo más pequeño, el más corto de toda la Biblia. Lo vamos a leer, hermano, y el Señor nos va a enseñar algo, fíjese. Y si usted lee la Biblia, ya debe saber, hermano. Es el versículo 35, Juan 11, 35. Y dice así su palabra, dice: Jesús lloró. Fíjese, de ahí vamos a partir, hermano. Juan 11, 35, Jesús lloró. Y si usted escribe los temas, hermano, los títulos del mensaje, yo le he titulado al mensaje Lágrimas que conmovieron al Señor. Ese es el título, Lágrimas que conmovieron al Señor. Y la pregunta es, ¿por qué lloró Jesús? Fíjese bien, hermano, que durante Jesús estuvo aquí en la tierra, Él era 100% Dios y 100% hombre. Aunque andan unas sectas por ahí diciendo que Jesús no era Dios y que el Señor reprenda al diablo, hermano, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y como hombre, hermano, como ser humano, Jesús tenía sentimientos, tenía hambre, tenía sed, también se cansaba, tenía sueños. Como ser humano. Yo le hago una pregunta también: ¿cuántos de ustedes han llorado? Pero no por la novelita, ni porque le perdió las Chivas ayer, nada de eso, hermano. Yo sé que cada aquí nosotros hemos llorado por algo. Hemos llorado ante la presencia del Señor. A veces yo sé que hemos llorado por nuestros hijos, por nuestros esposos, nuestras esposas. Hemos llorado tal vez por alguna enfermedad que no aguantamos. Pero hemos llorado. Fíjese bien, para entender todo el mensaje, hermano, a mí me gusta dar el contexto, fíjese. Y vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice así, muy rápido, hermano, porque ya avanzó el tiempo, fíjese. Dice, Juan 11, versículo 1, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta y de Marta su hermana. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. El versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Fíjese bien, hermano, cuando dice que enviaron, según estudiosos de las Escrituras, dicen que para que este mensajero, este hombre, esta persona llegara hasta donde estaba Jesús, le iba a tardar un día de camino. Y también dice que durante este hombre iba de camino, Lázaro murió. Ya te lo vamos a ver. Versículo 4. Dice, oyéndolo Jesús, o sea, ya había llegado el mensajero donde Jesús, dice, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte,
sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí nosotros, hermanos, podemos mirar la omnisciencia de Dios, uno de los atributos que Dios tiene, porque Dios todo lo sabe. Él ya sabe lo que va a pasar más adelante. Él ya sabe lo que usted y yo estamos pensando, porque Él es omnisciente. Él todo lo sabe, hermano. Y Él todo lo mira. Dice el 5, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más, fíjese. Dice 2 días más en el lugar donde estaba. Fíjese bien, un día del mensajero, más 2 días, ¿cuántos días van? 3 días. Luego el 7 dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, o sea, en oscuridad, tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ahí está. Yo sabía, fíjese, que ya había muerto. Luego el 13 dice, no, 12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. 16 dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días. Fíjese bien, un día que viajó el mensajero, 2 días que se quedó, y el día que regresó Jesús a la aldea, ¿cuánto van? 4 días, y aquí dice, vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y luego el 18 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso es algo, hermano, que nosotros debemos de saber, que todo lo que nosotros pidamos por medio de Jesús nos será concebido, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. No hay otro medio, no hay imágenes, nada de eso, hermano. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Y eso lo sabía Marta. Dice, yo sé que todo lo que tú pidas a Dios, Él lo va a hacer. Y eso es algo, hermano, que nosotros debemos de entender. Porque Hechos dice, capítulo 4, dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. No hay otro medio, no hay otro atajo. ¿Para qué vamos a ir a adorar otras cosas?
pudiendo venir donde el Señor Jesús. Luego dice, 22, dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará, maestro, en la resurrección en el día postrero. Luego Jesús le dijo, yo soy, óigame bien, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo a Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole, óigame, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Y esa misma voz está aquí para aquellos que se han alejado de los caminos del Señor. El Maestro está aquí. Jesús está aquí. Y Él te dice que vuelvas. Él te llama. Él le dijo, fíjese, María le hizo un secreto, el Maestro está aquí y te llama. Aquí está el Señor. Yo no sé cuántos lo creen, pero aquí está el Maestro, aquí está el Señor. Y si esta tarde tú estás aquí, es porque el Señor dijo que vinieras y Él te llama, porque Él está aquí. Luego dice, ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino. Qué buena acción, si así fueran todos, hermano. Que deprisa, el Señor me está hablando a mí, voy a ir. Dice, ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla, óigame bien, dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Cuál era el tema que le dije, hermano? Lágrimas que conmovieron al Señor. Déjeme leerle estos 3 últimos versículos en la traducción del lenguaje actual. El 33, 34 y 35. Dice así, cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Les preguntó, ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron, ven Señor, aquí está. Jesús se puso a llorar. Y los judíos que estaban allí dijeron, se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro. Lo que podemos mirar, hermanos, en esta historia que acabamos de leer, que las lágrimas de María, las lágrimas de Marta, las lágrimas de los judíos conmovieron al Señor. Tocaron lo más profundo del Maestro. Fíjese bien,
Para estas personas, hermano, ya todo estaba terminado. Para María, Marta y para los judíos que estaban allí, ya no había esperanza. Ya no había otra oportunidad, según ellos, hablando humanamente. Ya todo estaba terminado. Según la mente humana, Jesucristo le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow, hermano. Tal vez, hermano, yo no sé aquí cuántos de aquí, hermano, están así como María, Marta y los judíos, que tal vez por algún problema, que tal vez por sus hijos, que a lo mejor dicen ya no hay esperanza, ya no hay, ya he hablado con mi hijo, he hablado con mi hija y no entiende. La dejo mejor ahí o lo dejo mejor ahí. Hay que el Señor trate con ellos. A lo mejor puede ser que aquí haya alguien así, que ya todo está terminado, que ya dice, no, es esta muchacha o este muchacho tiene un corazón duro y se siente así. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Solamente cree en Jesús. Ora, clama a Dios. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé. No nos cansemos, hermanos. No nos cansemos de seguir clamando al Señor. Derramemos lágrimas. No hagamos esa oracioncita, hermano, la oración, como yo siempre le digo, la sopa Maruchan. No, hermano, oremos, pero con un dolor por nuestros hijos. Clamémosle a Dios por nuestros hijos, porque ellos están muertos espiritualmente. Hablando en lo espiritual, hermano, ellos pueden estar muertos, porque la Biblia dice que el que está en pecado está muerto. Pero si tú clamas a Dios, si tú clamas a nuestro Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, esas lágrimas tuyas van a conmover al Señor, para que tus hijos vuelvan a los caminos de Él. Sabe, hermano, mire, y esto para ti, joven, adulto que estás aquí, porque cara vemos, mañana no sabemos. Dicen que a lo mejor están aquí, pero estamos viviendo una doble vida. Vaya conmigo a segunda, no, deje una señal ahí, hermano. Dice, vaya conmigo a segunda de Pedro 2:20. Anótelo, hermano. Fíjese, segunda de Pedro 2:20 dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esos son los que se van allá al mundo. Dice 21, porque fíjese bien, usted que se ha alejado de las cosas del Señor, tú que estás jugando al ser cristiano y que hoy voy a la iglesia y mañana no, y que hoy le sirvo al Señor. Mira bien lo que dice el 21, dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mejor, dice, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio:
el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el suelo, en el cieno, entiéndase, por el lodo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Hermanos, hoy estamos, mañana no sabemos. Tantas noticias que miramos, que de repente entran a la Walmart, entran en la universidad, colegio y pierden la vida. Pero tristemente, hermanos, hay personas, fíjense bien, muchos que han crecido en el evangelio, que han crecido, más pues el ojo, hermano, que han crecido en el evangelio y se han apartado de los caminos del Señor. Les han ofrecido más lo del mundo y han querido más seguir lo de allá que seguir lo santo, que seguir la justicia. Y esos, mire, hermano, tarde o temprano van a morir. ¿Sí sabía usted eso, ya? Que vamos a morir un día de estos. Que tarde o temprano vamos a morir. O hay alguien que aquí diga, no, yo voy eternamente. Tarde o temprano vamos a morir. Y la pregunta es, ¿cómo te vas a presentar ante el Señor? ¿Cómo? Si tú llegaras a morir hoy y alguien dirá, no, yo estoy joven, yo tengo mucha vida. Mejor, dice, no les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Por qué mejor no? ¿Sabe por qué? Porque va a ser más duro el castigo, hermano. Va a ser más terrible el castigo para aquellos que un día estuvieron en la iglesia, que un día conocieron la palabra del Señor, que un día escucharon la palabra del arrepentimiento, de santidad, que aquellos que nunca han conocido, que nunca han escuchado la palabra de Dios. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, decía el Señor. Si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho esto, dice, estos milagros que ustedes están viendo, dice, yo les aseguro, dice el Señor, que se hubieran arrepentido. Pero va a ser más tolerable, dice, va a ser más tolerable el castigo para ellos que para ustedes. Wow, hermano. Mejor no les hubiera sido no haber conocido la justicia. Pero nunca es tarde. ¿Estamos vivos, sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay una oportunidad, que no se ha cerrado esa oportunidad. Estás vivo, estás viva, tienes esa oportunidad de volverte a los caminos del Señor antes que sea demasiado tarde. Fíjese bien, a lo mejor alguien puede decir, ¿verdad? Porque a veces en los corazones, cuando se vuelve atrás la persona, se hacen los corazones duros. Y a lo mejor alguien puede decir, no, es mi vida, yo vivo como yo quiera. Y aunque esté hablando ahí el hermano, ahí bla, 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 yo voy a seguir caminando como yo quiera. Bueno, aquí también hay palabra. Vaya a Apocalipsis 22:11. Para eso tenemos la Biblia, hermano. Para aquel que dice, yo voy a seguir, a mí no me va a convencer. Vamos a ver. Porque aquí el que convence no soy yo, ni el pastor, ni nadie que predica. Aquí lo que convence es la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor tiene poder. Amén. Fíjese bien, Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. ¿No querés escuchar? Pues bueno. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía.
y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, dice el Señor, he aquí yo vengo pronto. ¿Cuántos lo están esperando? Amén. ¿Sí? Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón, o sea, mi regalo conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Luego mire el 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Bienaventurados los que lavan sus ropas. Fíjese bien, hermano, todos sabemos aquí que no somos perfectos, ¿sí o no? ¿O hay alguien aquí que sea perfecto? No, hermano. ¿Qué le quiero decir con eso? Todos pecamos, todos fallamos. Pero solamente hay una diferencia, que el Espíritu Santo nos dice, nos habla, nos redarguye de pecado. Y nos acuerda cuando nosotros fallamos con la mirada, con los pensamientos, con los hechos, porque a veces reaccionamos mal. Pero ¿qué hacemos? La regué, dice. Y nos arrepentimos, lavamos las ropas. Dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y qué de aquellos que no quieren lavar sus ropas? ¿Qué de aquellos que no quieren arrepentirse? Ahorita que están a tiempo. ¿Qué de aquellos? Fíjese, dice, y para entrar por las puertas en la ciudad. Y luego dice, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Yo Jesús, dice el 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Wow. No tienes que pagar. No tienes que sacar tu chequera, ni tu tarjeta de débito, ni de tu crédito ahí para comprar la salvación. Dice, si tienes sed de Dios, si tienes sed de Jesús, ven, es gratuito el agua. Lo único que tienes que hacer es tomar una decisión, pasar enfrente, arrepentirte de tus pecados, dejar aquello y volverte al camino correcto, que es el camino de la vida, que es el camino de Jesús. Eso es lo único que tienes que hacer y no tienes que pagar nada. Free, dicen en inglés, es gratuito. Por eso, papá y mamá, si tu hijo o tu hija está rebelde y no quiere, no, clama a Dios. Sigue derramando lágrimas por ellos, que tarde o temprano ellos van a venir a los caminos del Señor. Y yo siempre le he hablado de mi testimonio, hermano. Fíjese, yo siempre he hablado de mí. Aquella viejita siempre estuvo clamando en el cuarto. Siempre estuvo orando por mí. Mientras yo andaba perdido en la calle. Mientras yo andaba allá y ella me predicaba del evangelio. Ella me decía, mi hijo, Jesucristo es la vida. Ven a Él antes que sea demasiado tarde. Y yo la rechazaba. Pero no por eso mamá decía, pues es tu vida. Pues cada quien va a dar cuenta de sí mismo, pues es tu vida. Ahí ve tú como tú quieras. No, hermano. Mamá siempre clamaba a Dios. Siempre. Mamá derramaba lágrimas. ¿Y la escuchó Dios?
no fue de la noche a la mañana, hermano, porque a veces nosotros queremos que el Señor sea un mago, ¿verdad? Saca una varita ahí, y no, hermano, es al tiempo de Dios. Pero Dios quiere que siempre clames a Él. Clama a mí, yo te responderé. Dios quiere que clamemos, papá, mamá, clamemos por nuestros hijos, o por nuestros sobrinos, o por nuestros cuñados, tías o tíos que no conocen al Señor. Que clamemos por ellos, que derramemos lágrimas por ellos. Tiene que ver, hermanos, tiene que ver un dolor en el alma por las almas que no conocen al Señor. No hay que ser envidioso. No, pues yo ya soy salvo, ya aquel pues ni modo. No, hermano. Clamemos. Pidámosle a Dios que nos dé amor por las almas, que vengan al arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. Hoy puede ser el día. Fíjese, hermano, yo no sé cuántos de aquí estaban como Lázaro. ¿Cómo dirán ustedes? Cuando yo estaba en el mundo, hermano, como le repito, la Biblia dice que el que está en pecado está que muerto, ¿verdad? Y un muerto apesta, ¿sí o no? Bueno, aquí no sé, hermano, pero allá en la guerra, hermano, en El Salvador, la guerra, cuando uno hallaba, cuando 79, 80 más o menos, estaban los cadáveres así, mire, sin cabeza. Ya nomás uno pasaba y se sentía aquella peste, aquella pudrición de la carne. Se sentía el mal olor. Fíjese, Lázaro tenía 4 días de muerto. ¿Cómo apestaba aquel lugar? Y así está todo aquel que está en pecado. Para el Señor huele mal. Por eso es importante hablarle a las almas, porque están en sus delitos y pecados y huelen mal, hablando espiritualmente. A lo mejor le iba a decir, no, yo me echo perfume. No, hablando en espiritual, hermano, apesta. Lázaro tenía 4 días de muerto y apestaba. Yo estaba muerto, hermano, muchos años y apestaba feo, porque andaba sirviéndole más a aquel que a Dios. Y yo sé que aquí, hermano, yo creo que todos apestábamos antes, ¿sí o no? Pero vino el que nos resucita. Yo soy la resurrección y la vida. Aquí hubieron, mire, varón, mira, mujer que estás aquí. ¿Sabes por qué tú estás aquí? Yo estoy aquí. Porque hubieron lágrimas que se derramaron para que tú vinieras a los caminos del Señor. A lo mejor alguna joven diga, no, yo nací en el Evangelio, sí, pero eso no te garantiza de que eres nacida o eres nacido de nuevo. Tiene que haber una confesión. Tienes que confesar tus pecados para que ya no huelas más, no apestes más. Tenemos que venir al Maestro para que Él nos libere. Fíjese, hermano, que hablando de esto, hermano, en la ley romana habían dos condenaciones bien crueles. Para aquellos que robaban o asesinaban, habían 2 castigos bien crueles. Una era, hermano, la crucifixión. Y otra, hermano, era fíjense que cuando alguien mataba a alguien, hermano, y lo descubrían, ese cadáver, hermano, se lo amarraban atrás, fíjese, en la espalda. Y con ese cadáver tenía que caminar a donde quiera que él iba, ahí tenía que andar con ese cadáver, hermano. Y se apestaba. Llegaba el momento que a los 2, 3 días y
echaba un mal olor. Y así morían, fíjese. Ahí andaban cargando, mire, en la espalda al cadáver, porque apestaba. Y así moría aquel asesino, porque le mataba las células. Y ahí morían también los dos. Era un castigo cruel, hermano. Y así andábamos muchos en el pecado, hueliendo mal, como estaba Lázaro. Pero cuando llegó Jesús, cuando Él le dijo: Lázaro, sal fuera, ¿qué le dio? Le dio vida. Dios, Jesús, le dio vida a Lázaro. ¿Y qué vino a hacer Lázaro, hermano? Una nueva vida, una nueva criatura en Jesús. Así nosotros también huelíamos mal, nos presentaron el evangelio, lloraron por nosotros. Y el Señor se conmovió. Y ahora mire dónde estamos. Por la honra y gloria del Señor, hermano. Por la misericordia de Dios, aquí estamos. Aquí estamos escuchando la palabra del Señor. Aquí estamos alabando al Señor. Porque Él nos ha resucitado. Él nos ha dado vida. Ya no estamos muertos. Ya no huelemos mal. Porque el Maestro vive en nosotros. Jesús dijo: me voy pues, pero no lo dejo solo. Dejo al Consolador con vosotros. Pero te vuelvo a repetir, papá, mamá, hijos, tenemos que llorar, tenemos que rodar lágrimas, tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor. Jesús se conmovió, hermanos, al mirar a María, a Marta, a los judíos, cuando ellos lloraban. Él se compadeció. Vaya conmigo, hermano, rapidito a Lucas 7:11, otro caso que pasó aquí, mire. Lucas 7:11 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Fíjese bien, una multitud atrás de un vivo, de Jesús, el que da la vida, pero también otra multitud siguiendo un muerto. Así hay muchas personas, hermanos, mucha multitud que no quiere saber nada de Dios, pero habemos muchos que sí queremos saber mucho de Dios, ¿sí o no? Y luego dice, mira aquí dice el 13, dice: y cuando el Señor, vea hermano, esto es bien tremendo, dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Es que, hermano, me imagino que toda madre, hermano, ha de sufrir cuando un hijo muere, cuando una hija muere. Si a veces, hermano, cuando están en el hospital y están grave, ahí la mamá, hermano, cómo llora. ¿Por qué? Porque los ama. O cuando está mamá en el hospital o papá en el hospital, lo mismo, lloramos. ¿Por qué? Porque los amamos. Y aquí fíjese, esta mujer iba llorando porque su hijo estaba muerto. Iba llorando, y esas lágrimas que derramaba esta mujer tocaron al Maestro. Así como María y Marta, óigame bien, tocaron lo más profundo de Jesús, también esta mujer tocó lo más profundo del Señor. Le dijo, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: mujer, no llores. Wow, hermano.
No dejemos de clamar por nuestros familiares, hermano. Lo repito y repito. Clamemos al Señor. Que un día Él nos va a decir: no llores, mujer. Te voy a traer a tu hija. Te voy a traer a tu hijo. Te voy a traer a tu papá. Te voy a traer a tu mamá. A tus primos. No llores. Lágrimas que conmovieron al Señor. Luego dice aquí, dice, y acercándose tocó el féretro, o sea, la caja. Dice, y los que lo llevaban se detuvieron y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Qué bonito, hermano. ¿Cómo se habrá sentido aquella mujer que ya su hijo estaba muerto? Que ya las esperanzas habían muerto. Cuando le dice el maestro: joven, a ti te digo, levántate. Y luego lo agarra y se lo presenta a su mamá y le dice: madre, aquí está tu hijo, no llores. Lo mismo te puede decir en esta tarde: mujer, no llores. Papá, no llores. Pero humillémonos ante el Señor. De veramente, hermanos, clamemos, que salgan lágrimas. Le voy a contar esto, hermano, el tiempo ya no me da. Hay más, pero lo voy a dejar hasta aquí. Mire, en esta semana, fíjese bien, en esta semana una señora se acercó conmigo y me decía, por eso jovencita, ponga atención, esto es bien importante. Tú que dices: no, yo tengo mucha vida por delante. Mira, esta señora, hermano, se acerca conmigo y me dice: oye, me dice, te pido oración por mi cuñado. Dice, le digo: ¿qué pasó? Porque su cuñado es pastor y él tiene 3 hijos, una hembra y 2 varones. La hembra tendrá como sus 22, 23 años, el otro tendrá como 19 más o menos, y el más chico 16 años. Y le digo: ¿y qué pasó? Luego me dice: es que mira, dice, los hijos del pastor, dice, ya no quieren nada con Dios. Desde hace varios años ya no quieren nada con Dios. Se han ido a la calle, le hacen a la droga, se emborrachan y viven allá afuera, dice. Y mi cuñado, dice, y mi hermana, y claman a Dios. Dice, pero ellos no quieren hacer caso. Le digo: ok, ¿y qué más? O sea, pues, ¿cuál es el punto? ¿Verdad? Y luego es que mira, dice, la verdad, dice que la semana pasada, dice, el 16 años, iba con la bicicleta en la calle y fíjese bien, 3 niños, porque son niños de 11 años. Dice que 3 niños de 11 años, hermano, se le pusieron enfrente y le querían, bueno, le dijeron: danos la bicicleta. De 11 años. Y el muchacho se bajó de la bicicleta como diciendo: estos chamacos, ¿qué me van a hacer a mí? ¿Da? Dice que cuando él le dijo: ¿y si no te la doy, qué? Cuando él dijo así, hermano, un chamaco que estaba atrás le ensartó el cuchillo por atrás. Y no solamente él, cuando él sintió el puyón, dice que los otros 2 muchachitos también hay cuenta como si estuvieran picando hielo, pues, así, de 16 años, y los chamaquitos de 11 años, ahí, y ahí lo dejaron, porque ellos pensaban que él había muerto. Más después llamaron la ambulancia y ya cuando llegó al hospital, le avisaron a los pastores, a los papás del muchacho, y pues sí, no, duele. Cuando él dice que él fue al hospital, lo miró en camilla y ya en la cama estaba acostado, y ya sale el doctor y le dice: ¿ustedes son los papás? Dice: sí, nosotros somos papá del joven. Dice: pues nomás estamos esperando que muera, dice, le dijo al doctor, porque ya no hay esperanzas. Dice:
cuando lo apuñalaron, dice, le atravesó el hígado, le atravesó el riñón. Dice, ya no hay esperanza. ¿Qué cree que hizo el pastor? ¿Qué cree que hizo su mamá de él? ¿Lo dejaron así? Pues ese lo buscó. ¿Usted cree que dijo así los papás? Pues ese lo buscó, tanto que le hablamos del Señor y pues no hace caso. No. Me contaba esta señora que, fíjese bien, los dos se arrodillaron en la cama y oraron al Señor. Y le dijeron, Señor, permite darle otra oportunidad a mi hijo. Señor, pero con lágrimas, hermanos. Con lágrimas. Y esas lágrimas, hermanos, tocaron al Señor. Porque más después dice que cuando oraba, fíjese bien, los doctores estaban diciendo, nomás estamos esperando que se muera para que se lo lleven. Pero los pastores dijeron, no, conocemos a alguien que es poderoso. Y se arrodillaron y empezaron a llorar, a clamarle a Dios, Señor, dale otra oportunidad. ¿Qué cree que pasó? Volvió a la vida. Porque él había estado en coma unos días. El joven de 16 años. Estaba en coma unos días. Y esas lágrimas de los pastores que estaban ahí, de los papás que estaban ahí en la cama, tocaron al Señor. Y le dio vida. Me estaba contando esta señora, dice, pues a ver qué pasó, dice, porque ahora ya le dieron de alta, ya está en la casa, nomás que tienen que darle de comer, dice, porque no se puede mover mucho, necesita de ayuda. Dice, pero ¿por qué los doctores me decía a mí, pero los doctores decían que ya no tenía esperanza? Y yo le decía, pues humanamente hablando, científicamente, la medicina, a lo mejor sí. Le digo, pero hubieron lágrimas que conmovieron al Señor. Ya está el joven, ya están los pastores, los papás de ellos hablándole, otra vez, joven, hoy estás aquí, mañana no sabemos. Hoy es tu oportunidad. Póngase de pie, hermano. Le repito, tenía más, pero ya no. Quiero cerrar con este versículo, hermano. Lucas 7:36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era, fíjese bien, dice, era, ya no, dice, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, dice, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies. ¿Y qué dice? Y los enjuagaba con su cabello. Wow. Luego dice, y los besaba y besaba sus pies y los ungía con perfume. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que nos humillemos ante el Señor. Que no dejemos de clamar por nuestros hijos. No dejemos de clamar por papá, por mamá, para que vengan a los caminos del Señor. Amén. Pero hay que derramar lágrimas. Joven, jovencita, vuélvete al Señor. Lo mismo que le dijo Marta a María, el Señor está aquí
y te llama. Señor, te damos gracias, Padre bueno. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta tarde. Tu palabra dice que tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Señor, yo te pido por cada madre que está aquí, por cada papá que está aquí, por cada hijo que está aquí, hija, que tal vez algunos han ido atrás y están allá, o a lo mejor hay personas que están aquí que tienen doble vida, tienen un pie adentro y un pie afuera, pero yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo sé que tu palabra es vida y viva en eficaz. Yo te pido, Señor, por cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, que cambien su manera de pensar, que cambien su manera de caminar, que si estaban en el mundo, que se regresen, Señor, antes que sea demasiado tarde. Yo sé que aquí hay personas, Señor, que han llorado tal vez por alguna enfermedad en sus cuerpos, que no aguantan, que no pueden dormir por las noches. Yo te pido por cada una de ellas, porque yo sé que tú tienes poder, Señor, para sanar. Yo sé que tú tienes poder, Señor, para quitar cualquier enfermedad de esos cuerpos, Señor. Hay mamás que se desvelan, tal vez pensando: ¿dónde estará mi hijo? ¿Dónde estará mi hija? Señor, ten compasión, ten misericordia, Señor. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Y nosotros nos agarramos de esa palabra, Señor. Nos agarramos de esa promesa, Padre bueno, porque tú lo vas a hacer, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces no tenemos tiempo ni para orar media hora, una hora, Señor. Pero esta tarde he entendido, Señor, que las lágrimas tocan lo profundo tuyo, Señor. Así como las lágrimas de Marta y María, así como las lágrimas de la viuda de Naín, tocó lo más profundo de ti, Señor. Y volviste a la vida. Aquel joven que estaba muerto, le diste vida. A Lázaro le diste vida. Así, Señor, queremos que le des vida a nuestros hijos. Señor, te los pongo en tus manos. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Tu palabra ha sido dicha, Señor. Ay de aquel que no lo quiere aceptar. Ay de aquel que escucha por un lado y le sale por el otro oído. Señor, tu palabra ha sido dicha. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Llévanos con bien, Señor, a nuestro hogar. Llévanos, Padre Santo, por tu amor y misericordia. Y si hay alguien aquí, Señor, que ha sido tocado por tu palabra, que cambie. Yo no voy a hacer el llamado, Señor. No voy a hacer el llamado, sino que cada persona ha escuchado tu palabra. Y como dice tu palabra, mejor no les hubiera sido haber conocido tu palabra.
porque va a ser más fuerte el castigo. Dios, gracias. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso a Cristo, hermano. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos. Bueno, aquí los lunes hay oración, hermano, a las 7, creo, 7:30. 7, y el jueves a las 7, y pues el domingo aquí también. Amén. No nos dejemos de congregar, hermanos, sigamos adelante. La palabra es seria. La palabra es seria, hermano, tómenla en serio. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen buenas tardes.